Soy la doctora Sandra Guillén, médica infectóloga, profesora titular de la disciplina Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que vamos a charlar es enfermedades huérfanas, como la histoparasitosis, dentro de ellas la toxoplasmosis, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Bueno, la toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial, es una infección que es generalmente asintomática, que está producida por el Toxoplasma gondii, protozoo intracelular obligado perteneciente al filium de la apicomplexa, que se pueden identificar en su ciclo taquizoitos, bradizoitos y ooquistes. Los felinos son hospederos completos y mantienen el ciclo vital del parásito. El hombre y los animales, o sea, los mamíferos, son huéspedes intermediarios y se infectan con quistes tisulares o bradizoitos. El taquizoito y el macrófago tienen una presentación antigénica y establecen una respuesta inmune celular y humoral. Y la parasitemia intracelular es transitoria. ¿Cuáles serían los mecanismos de transmisión? Por carnivorismo, por ingerir quistes tisulares, la contaminación del agua y alimentos con ooquistes, posttransfusional, posttrasplante, transplacentaria por taquizoitos y laboratorial. La anatomía patológica, podemos ver que los característicos son formas quísticas como bradizoitos, pueden romperse determinando formas de vida libre, taquizoitos, y formas básicas de diseminación a tejidos continuos. Las formas clínicas, tenemos una infección aguda en el adulto sano, toxoplasmosis en el SIDA, toxoplasmosis ocular, toxoplasmosis en la embarazada y toxoplasmosis congénita. En el adulto sano, o sea, la infección adquirida aguda, el periodo de incubación es de 10 a 17 días. En general es una infección asintomática u oligosintomática, que puede ser benigna y autorresolutiva. El síndrome mononucleosiforme, que se da en un 10 a un 20% y habitualmente tiene resolución lenta de meses a años, puede presentar fiebre, mialgias, astenia, erupción cutánea, hepatoesplenomegalia, adenomegalia generalizada y puedo hallar en el laboratorio linfocitosis con linfocitos de irritación. En los pacientes con SIDA puedo tener una reactivación de una infección crónica latente y voy a tener un nivel de linfocitos CD4 por debajo de los 100 por milímetro cúbico. Esto es una imagen de un síndrome de masa encefálica donde puedo ver la presencia de abscesos y el paciente puede presentar también fiebre, signos de hipertensión endocraniana, signos focales neurológicos, alteración de los pares craneales, alteración de la conciencia, somnolencia, convulsiones, alteraciones psiquiátricas y alteraciones visuales. Las lesiones son redondeadas, hipodensas, con refuerzo anular, postcontraste y edema perilesional. Y puede haber un desplazamiento de la línea media por edema perilesional. La toxoplasmosis ocular es la expresión más frecuente de la toxoplasmosis congénita. Se presenta en la segunda o tercera década de la vida. Por lo general son bilaterales, aunque pueda haber unilaterales y adquiridas. La lesión característica es la de una corioretinitis necrotizante focal bilateral.
que aparece en forma inicial como una mancha algodonosa. Ahora vamos a ver las imágenes. Y al cicatrizar estas lesiones se pueden poner pálidas, se pueden atrofiar y se pueden pigmentar de color negro, como se está viendo acá en esta imagen de corioretinitis. La toxoplasmosis gestacional. El feto puede contraer la infección transplacentaria durante la primoinfección materna. La madre puede infectarse con ooquistes. La ingesta de carne contaminada, cruda o semicruda, y las lesiones congénitas fetales son más severas mientras más precozmente se produzca la infección debido a la inmadurez que hay en el sistema inmune fetal y a los bajos niveles plasmáticos de inmunoglobulina G alcanzados por vía transplacentaria a partir del comportamiento materno. El 75% ocurre en el primer trimestre y el 5% en el tercero. La tríada clásica de signos sugerentes de infección intrauterina es conformada por la hidrocefalia, que se puede dar en un 50%, calcificaciones intracerebrales un 60%, corioretinitis postnatal en un 90%, y las convulsiones en un 25 o un 50%, hepatoesplenomegalia y púrpuras. El aborto se puede producir si la primoinfección ocurre antes del proceso de placentación, antes de la semana 14 de gestación. Las lesiones placentarias que dificultan la circulación materno-fetal. No es transmitido a través de la lactancia. Jack Remington planteó 4 formas de presentación según los diferentes grados de afectación y manifestación en el desarrollo del niño. La enfermedad neonatal temprana, la enfermedad moderada grave, que ocurre en los primeros meses de vida, y la enfermedad con secuelas o manifestaciones tardías, y la infección subclínica o asintomática. El primer grupo, tenemos de manifestaciones tempranas, se va a evidenciar síntomas de infección diseminada como la hepatomegalia, esplenomegalia, exantema maculopapular, púrpura, ictericia prolongada, miocarditis, distrés respiratorio, anemia, trombocitopenia y corioretinitis. Se asocian síntomas de compromiso del sistema nervioso central como microcefalia, hidrocefalia progresiva, convulsiones secundarias al daño estructural del encéfalo, donde puede haber necrosis del acueducto de Silvio. El segundo grupo, con enfermedad moderada grave, se incluyen los niños a quienes el diagnóstico se efectúa en diferentes tiempos, o sea, después del nacimiento, ya sea por el reconocimiento tardío de la enfermedad, serían síntomas leves e inespecíficos previos, o que nacieron asintomáticos y se manifestaron tardíamente, y en este grupo los síntomas y signos son secundarios a la inflamación aguda del sistema nervioso central, o sea, en quienes las lesiones con tratamiento oportuno pueden involucionar completamente a excepción de la corioretinitis. El tercer grupo comprende a niños con desórdenes leves o signos solitarios de infección prenatal que tengan hepatomegalia, esplenomegalia e ictericia, con o sin trombocitopenia, y que suelen pasar desapercibidos. Se diagnostica por la presencia de una secuela o la reactivación de las lesiones retinianas. Y el cuarto grupo, que sería el más frecuente, comprende a niños con infección subclínica o asintomática y son los recién nacidos cuya evaluación inicial muestra ausencia de síntomas pero presentan títulos de inmunoglobulina G persistentes o crecientes como única expresión de su infección. Los métodos diagnósticos tenemos Sabin-Feldman, que es inmunoglobulina G, aglutinación directa, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, IgG-IgM, ELISA, IgG-IgM, quimioluminiscencia, IgG-IgM y ELISA modificado ELFA, que también es IgG-IgM.
Bueno, la técnica de Sabin-Feldman se hace con toxoplasmas vivos, o sea que requiere de una infraestructura y un lugar en general se usa como métodos de tamizaje. El test de avidez de la inmunoglobulina G, menos del 0,2%, es baja avidez. Entre 0,2 a 0,3 es una avidez media y una alta avidez cuando es más de 0,3%. Un índice de avidez superior al 0,3 está fuertemente a favor de una primoinfección de más de 4 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, uno puede hacer según acá el consenso argentino de toxoplasmosis congénita del 2020, esto está sacado de la revista Medicina de Buenos Aires, que fue escrito en junio del 2021. Y la tríada serológica que tenemos para el diagnóstico de la infección aguda es el estudio de anticuerpo inmunoglobulina M, después inmunoglobulina G y el test de avidez de inmunoglobulina G, con los que se puede resolver la mayoría de los casos, o sea, y los laboratorios de análisis clínicos generales deberían poder realizar estas pruebas. En su interpretación, un valor de IgG e IgM negativos indicaría ausencia de infección previa. Si tengo un valor alto de inmunoglobulina G y M positivas, podría deberse a una infección reciente o con varios meses de evolución. La seroconversión detectada es un marcador de infección reciente. Si tengo una inmunoglobulina G baja y una M negativa, hasta la semana 16 es indicador de infección previa a la concepción. Y si la inmunoglobulina G es alta y la inmunoglobulina M positiva, es indicador de un test de avidez de IgG. Si el resultado de la avidez tiene un valor alto, se considera una infección de más de 4 meses de evolución. Y si el resultado de la avidez por IgG es bajo, indica infección reciente. Parece difícil, pero no es así. Es cuestión de interpretar con esas 3 pruebas serológicas los resultados. El diagnóstico de certeza de la infección fetal se realiza mediante la técnica de PCR, el líquido amniótico, obtenido a partir de la semana 18 de gestación. La presencia de ADN en el líquido amniótico y la conversión serológica con alteraciones ecográficas confirman la infección fetal. La sensibilidad global de la PCR es del 83%, con un índice de heterogenicidad de un 66,5% para sensibilidad y un 98,3% para la especificidad. Pero bueno, las mamás tienen que atreverse a hacerse una punción de líquido amniótico. La prevención primaria en las gestantes seronegativas va a estar dirigida a evitar la infección. Por supuesto, hay que lavarse bien las manos antes de ingerir alimentos, durante y después de la manipulación de la carne cruda, lavarse bien las manos con agua y jabón, consumir únicamente carne cocida a más de 66 grados centígrados o carne congelada en cámara frigorífica. El parásito se destruye a menos 20 grados centígrados y no hay que consumir embutidos, ni salamines, ni jamón crudo.
En la preparación de los alimentos hay que utilizar una tabla de utensilios diferentes para cortar las carnes y los vegetales crudos y mantener los alimentos separados en la heladera. Hay que limpiar las superficies y utensilios de cocina que tuvieron contacto con la carne cruda, lavar prolijamente frutas y verduras, no ingerir vegetales crudos y cuando no se pueda asegurar que obviamente que fueron bien lavados. Y si se van a realizar trabajos de jardinería, usar guantes y después lavarse bien las manos. Evitar el contacto con gatos desconocidos o sus excretas sobre todo. Y en caso de poseer una mascota felina, se recomienda remover las excretas diariamente con guantes y lavado de manos, ya que los oquistes se esporulan y se hacen infectivos fuera del intestino del gato a partir de 1 a 5 días de eliminados. Y va a depender siempre de la temperatura y las condiciones ambientales. Tratamiento. Las drogas de primera elección serían pirimetamina, sulfadiazina y se usa leucovorina cálcica porque la destrucción del ácido fólico produce pancitopenia y aplasia medular. Y las drogas de segunda línea tenemos clindamicina, espiramicina y cotrimoxazol. En los adultos el tratamiento de elección puede ser pirimetamina 100 miligramos durante un día como dosis de carga, luego continúo con 25 a 50 miligramos por día, más sulfadiazina de 2 a 4 gramos por día durante 2 días seguido de una dosis de 500 miligramos a 1 gramo 4 veces al día, más ácido folínico, o sea, leucovorina entre 5 a 25 miligramos día. Alternativas, el cotrimoxazol cada 12 horas, 10 miligramos kilo día. La dosis sería para adultos 160 a 800 miligramos cada 12 horas. Pirimetamina 100 miligramos durante un día como dosis de carga y luego continúo con 25 y 50 miligramos día. Más clindamicina 600 a 900 miligramos cada 6 horas más ácido folínico 10 a 15 miligramos kilo. En el embarazo o infección aguda reciente, pero que esté embarazada obviamente, hasta las 18 semanas de embarazo, espiramicina 1 gramo cada 8 horas. Si se documenta infección fetal, para Toxoplasma gondii en líquido amniótico, se debe modificar el esquema por su escasa penetración a través de la barrera placentaria. Y después de las 18 semanas o en infección fetal documentada, se puede usar pirimetamina 200 miligramos una vez al día en el primer día y después continuar con 50 a 75 miligramos día más sulfadiazina 4 gramos día en 2 a 4 dosis y ácido folínico 15 miligramos 3 veces por semana. O cotrimoxazol 5 miligramos kilo de trimethoprim cada 12 horas más espiramicina 1 gramo cada 8 horas. Y en el esquema neonatal, el esquema recomendado durante un total de 12 meses con una fase intensiva y luego de continuación, los primeros 2 días de tratamiento, pirimetamina 2 miligramos kilo dividido en 2 tomas diarias, la fase intensiva pirimetamina 1 miligramo kilo día en una toma diaria durante 6 meses en sintomáticos y 2 meses en asintomáticos, una fase de continuación pirimetamina 1 miligramo kilo día trisemanal hasta completar los 12 meses totales de tratamiento y se puede asociar durante todo el tratamiento sulfadiazina 50 miligramos 2 veces por día y ácido folínico 10 miligramos trisemanal o 7,5 miligramos día por 12 meses. Y en casos de encefalitis o coriorretinitis grave se va a agregar prednisona 1 miligramo kilo día hasta que tengamos la resolución de la coriorretinitis grave o en el líquido cefalorraquídeo. Y se recomienda luego iniciar
después de las 72 horas con el tratamiento antitoxoplasmosis. O sea que voy a hacer el tratamiento antiparasitario más el corticoide. Bueno, ahora vamos a hablar de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Esta diapositiva es muy por una argentina sin Chagas. Es una de las tantas enfermedades desatendidas, huérfanas. Bueno, acá en esta diapositiva está el doctor Chagas, que en 1909 aísla a un tratiomidio, un parásito flagelado como el Trypanosoma cruzi, y el doctor Massa, que en 1926 crea la MEPRA, que era la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, que la creó en Jujuy. Bueno, y en el medio tenemos el parásito que sería la vinchuca. Bueno, muchas de estas diapositivas han sido realizadas por una doctora de la cátedra, la doctora Delfrade, que son muy lindas diapositivas, por eso las quise incorporar en esta charla. Es una enfermedad silenciosa y silenciada. Y tenemos zonas de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Y riesgo también de transmisión congénita. O sea, hay zonas muy calientes que son la zona de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba. San Juan y Mendoza también. Hay más de 100 millones de personas a nivel mundial en riesgo de exposición vectorial, de 16 a 18 millones de personas infectadas y 700.000 casos nuevos. Las migraciones en América Latina a Estados Unidos y Canadá, 1 millón, a Europa 500.000, a Japón 500.000 y a Australia más de 100.000. Estas serían las zonas donde se encuentra la vinchuca en forma endémica. Tenemos desde latitud norte 41 grados hasta latitud sur 46 grados. Bueno, esta es una imagen donde un inspector sanitario sostiene una chinche picuda, Triatomas dimidiata, en el Carpintero, en Honduras. Esta es del 2005, esta imagen, y según estadísticas oficiales, la Secretaría de Salud, a través del Programa Nacional de Chagas, 300.000 personas entre niños y adultos están infectadas con enfermedad de Chagas, que es transmitida por esta especie, registrándose la tasa de infección más alta en las zonas rurales del occidente. Bueno, el Triatoma infestan es un artrópodo hematófago, que se puede hallar a entre 300 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es silvestre y domiciliario, es nocturno, es táctico, sin preferencia estacional, de gran adaptabilidad a la vivienda del hombre, prefiere guaridas oscuras y secas, y la resistencia a la inanición puede ser hasta de 8 meses. Por eso cuando chupa no produce dolor. ¿Por qué?
porque es tal la necesidad de alimentarse que no quiere ser espantado, o sea, porque si produciera dolor, uno trataría de espantárselo. En el vocablo quechua, inchuco quiere decir que se deja caer de la superficie, ¿no es cierto? El artrópodo está dotado de sensores de temperatura, dióxido de carbono, detecta ácido láctico, movimiento, se presenta en su aparato chupador estiletes, el anestésico, que era lo que yo les estaba hablando antes, y el efecto anticoagulante, y succiona hasta 2 centímetros cúbicos de sangre. En el mundo hay más de 7 millones de personas, la mayoría en América Latina, que están infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad se puede transmitir por vía vectorial, por triatomidios, así como por vía oral, a través de los alimentos, transmisión congénita durante el embarazo o parto, a través de la sangre o productos sanguíneos, por trasplante de órganos o por accidentes de laboratorio. La enfermedad de Chagas se puede curar si el tratamiento antiparasitario se inicia precozmente en la fase aguda. En las infecciones crónicas, el tratamiento y el seguimiento pueden prevenir o frenar la progresión de la enfermedad, evitar su transmisión, por ejemplo, durante el embarazo y el parto. ¿Cuáles serían las estrategias claves para prevenir la enfermedad de Chagas? Son el control de vectores en América Latina, el tamizaje de la sangre antes de las transfusiones y los trasplantes, la realización de pruebas a las niñas, las mujeres en edad reproductiva y los recién nacidos y los demás hijos de madres infectadas. El tratamiento pertinente y el diagnóstico lo antes posible. La atención y el seguimiento exhaustivo, la información, educación y comunicación dirigidas a las comunidades y los profesionales de salud. Bueno, acá tenemos el complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, chagoma de inoculación. El Chagas agudo, la transmisión vectorial es un 80%. Complejo oftalmoganglionar, chagoma de inoculación, lispochagoma geniano, como se ve en el chiquito. La transmisión posttransfusional es de un 5%, tiene una incubación de hasta 90 días, con un síndrome febril, poliadenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia. La transmisión es vertical del 8 al 9%, detectar gestante infectada con duplas serológicas, control cardiológico, clasificar infección o enfermedad, esperar nacimiento, realizar pruebas directas de STRU, PCR al nacimiento a los 15 días y a los 30 días. Si son positivas, tratamiento. Hago la dupla serológica a los 8 meses. El 100% de los neonatos tratados en el primer mes se curan. Y el periodo latente o indeterminado, lenta multiplicación parasitaria intracelular sin sintomatología clínica. El 80% de los casos puede durar toda la vida. Y el periodo crónico ocurre 10 o más años posterior a la primoinfección, es un daño ya irreversible, puede afectar corazón, órganos huecos como colon, esófago y sistema nervioso central. El 30% desarrolla manifestaciones cardíacas y el 10% otras manifestaciones. Bueno, la manifestación cardíaca, que es una de las causas más frecuentes de muerte súbita en zona endémica y vectorial, el 25% de los infectados, la cardiopatía de curso crónico, donde sobresalen 3 elementos: las arritmias, la cardiomegalia y la insuficiencia cardíaca congestiva. Acá tenemos el megasófago y el megacolon. Y la miocardiopatía chagásica
voy a tener esta metodología diagnóstica: los antecedentes epidemiológicos, la serología positiva, la clínica, el electro, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. El grupo 1 puede ser asintomático con electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma normal. El grupo 2 puede haber un compromiso eléctrico con radiografía de tórax normal y con disfunción sinusal y trastornos de conducción y o arritmias ventriculares. El tercer grupo, cardiomegalia, pero ya sin clínica de insuficiencia cardíaca. Y el cuarto grupo, ya la cardiomegalia con síntomas de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menor al 40% y alteraciones de la motilidad parietal y o aneurisma apical. Bueno, repasando el diagnóstico, tenemos que en la fase aguda tenemos métodos directos: gota gruesa, gota fresca, stru, microstru, senodiagnóstico, hemocultivo y PCR. La fase latente puede usar métodos indirectos, lo mismo que la fase crónica, donde tenemos ELISA, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, fijación de complemento y aglutinación directa. Las duplas serológicas con un 99% de sensibilidad son hemaglutinación indirecta y ELISA, hemaglutinación indirecta y inmunofluorescencia indirecta, y ELISA y inmunofluorescencia indirecta. Esas serían las tres duplas serológicas con un 99% de sensibilidad. Bueno, acá como se ve el Trypanosoma cruzi. Y el tratamiento: el Chagas agudo y Chagas indeterminado hasta los 14 años. El Nifurtimox se da de 10 a 12 miligramos kilo día en recién nacido hasta los 2 meses cada 12 horas. Y en lactantes, primera y segunda infancia, cada 8 horas. En adolescentes y adultos, 8 miligramos a 10 miligramos kilo día, máximo 700 miligramos en 24 horas, administrados en 3 tomas cada 8 horas. Recuerden que ninguna de estas dos drogas se dan en embarazo. Vesnidazol, 5 miligramos a 7 miligramos kilos día, cada 12 horas luego de las comidas, con una dosis máxima de 400 miligramos día. 30 a 60 días se administran. Se realizan 2 controles de laboratorio, donde pido hemograma, urea, creatinina, hepatograma, y lo voy a pedir, o sea, sería en el pretratamiento y en el intratratamiento, a los controles de laboratorio. Los efectos adversos de estas drogas: erupción cutánea, que es por vesnidazol, después trastornos digestivos, náuseas, vómito, diarrea, epigastralgia, distensión abdominal, fiebre, artralgias, mialgia, fatiga y adenopatías, fenómenos neurotóxicos periféricos y o del sistema nervioso central como cefalea, anorexia, irritabilidad, el llanto persistente en el lactante, insomnio, temblores, mareos, trastorno del estado de ánimo, pérdida de equilibrio y de la memoria, convulsiones, síntomas de neuropatía periférica como hipohiperestesia, parestesia o dolor neuropático. La elevación de las transaminasas es mayor de 3 veces del valor normal, con o sin síntomas de hepatitis. Eosinofilia. El primer año de tratamiento, estancamiento del crecimiento pondoestatural, puede darse con el Nifurtimox, y efectos graves como en una leucopenia menor de 2.500 milímetros cúbicos y plaquetopenia y Steven-Johnson con el vesnidazol. El criterio actual de curación parasitológica es la negativización de la serología convencional. La negativización de la serología es más precoz cuanto menor es la edad del paciente que recibe tratamiento.
Algoritmo para el estudio del Chagas en embarazadas. Bueno, solicito 2 técnicas. En la primera consulta de control prenatal, si son positivas reactivas, puede ser infección confirmada o evaluación de hijos anteriores que no estuvieron estudiados por serología. Hago anamnesis, examen físico, electro, ecocardiograma y evalúo si hay cardiopatía y voy a referenciar para programar tratamiento específico posparto o poslactancia. Y solicitar 2 técnicas en la primera consulta de control prenatal. Si es negativo, descarto la infección. Y si es discordante, pido una tercera técnica y veo si es positivo, y confirmo la infección, y si es negativo, descarto la infección. Y a nivel vertical, en recién nacidos y menores de 1 año, métodos parasitológicos, PCR y micrométodo. Si es positivo, infección confirmada, inicio tratamiento específico. Si es negativo, serología a partir de los 10 meses de vida. Y más de 10 meses de vida, serología por 2 técnicas. Si es positiva, infección confirmada, inicio tratamiento. Y si es negativo, personas sin infección y alta de seguimiento. En América, la enfermedad de Chagas tiene una incidencia anual de 30.000 casos nuevos, 12.000 muertes por año, 9.000 recién nacidos que se infectan durante la gestación, 75 millones de personas en el mundo que están en riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, y con respecto a al número, digamos, de pruebas de tamizaje estudiadas y positivas, porcentaje de positividad para Chagas en embarazadas por región, jurisdicción en la Argentina, de la semana, tomaron la semana 1 a la semana 36, en el año 2005 hubo 119.995 casos. Y bueno, estudiados, digamos, ¿no es cierto? Casos estudiados. Pueden ocasionarse unas 10.000 muertes al año, 7 millones de personas infectadas en todo el mundo y 100 millones de personas en situación de riesgo a nivel mundial. Prevenir, controlar, cuidar, el papel de todos frente a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es prevalente entre las poblaciones pobres de las regiones continentales de América Latina, pero cada vez más se detecta con más frecuencia en otros países y en otros continentes. La enfermedad de Chagas a menudo se describe como una enfermedad silenciosa y silenciada, ya que la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas o estos son muy leves. Y son enfermedades desatendidas, porque hay que tener más acceso a la salud, a la atención integral, más inversión, más apoyo a la vigilancia, control y seguimiento de casos, más formación y sensibilización para el personal de salud y comunidades en riesgo, más fortalecimiento de los sistemas de salud para el cumplimiento integral de las rutas de atención e integración de las personas afectadas y más visibilidad e información de Chagas a nivel social y en diferentes entornos. Bueno, el 14 de abril, que es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, desde entonces se celebra cada año, ya está en la hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas del 2021 al 2030 y figura entre esas afecciones que se pretende eliminar como problema de salud pública y proponen 5 metas. O sea, la verificación de la interrupción de la transmisión vectorial domiciliaria, la verificación de la interrupción de la transmisión por transfusión, la verificación de la interrupción de la transmisión por trasplante
y la verificación de la transmisión, o sea, de la interrupción de la transmisión congénita, y la cobertura del 75% de tratamiento antiparasitario en la población de riesgo. Bueno, ahora vamos a ver leishmaniasis, que es otra histoparasitosis. Y bueno, y esta diapositiva refleja lo que puede ser una selva. Y bueno, y es un lugar característico donde le gusta estar al vector responsable de la transmisión. Es endémica en 88 países, 72 subdesarrollados. Hay 12 millones de personas afectadas en el mundo y 350 millones de expuestas al riesgo. 1,5 a 2 millones de casos nuevos cada año. Bueno, el agente etiológico pertenece a la familia Trypanosomatidae del género de Leishmania, donde tenemos el subgénero Leishmania y el subgénero Viannia. El subgénero de Leishmania tenemos la Leishmania mexicana, la Leishmania mayor, Pifanoy amazonensis, venezuelensis, donovani chagasi infantum. Y Viana es Leishmania brasilensis, peruviana, guyanensis, panamamensis, Leisoni, Yawi y Naifi. O sea, muchos nombres, pero bueno, ahora vamos a ver bien las dos grandes diferencias que hay frente al cuadro clínico de leishmaniasis, sobre todo en nuestro país. Bueno, acá les presento a la lupsomnia, que sería el vector, que es muy pequeño, que tiene 1,5 a 2 milímetros, que se lo puede llamar en algunos lugares como jejem. Tiene alitas erectas en forma de V, crece en lugares oscuros y húmedos, sería selva de montaña y vuela bajito. La leishmania. La picadura de un flebótomo que inocula la piel con el parásito flagelado, el promastigote, desde ese momento actúan los macrófagos, tiene un periodo de incubación de 10 días a 2 años. El parásito queda englobado dentro del macrófago y se resiste a la inmunidad innata y se convierte en amastigote. Y luego muere el macrófago y libera a mastigotes que nuevamente son fagocitados. Interviene todo el sistema inmunológico, sobre todo la inmunidad celular, los linfocitos T, las células natural killer, las cininas, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. El humano contrae esta enfermedad cuando es picado por la hembra del vector que previamente ha picado a un mamífero infectado. Hay dos formas clínicas presentes en el país, que son la leishmaniasis tegumentaria, que puede ser cutánea y mucosa, y la leishmaniasis visceral, que generalmente son producidas por parásitos distintos y con diferentes vectores reservorios y escenarios eco y epidemiológicos y también serios impactos en la salud pública. Por ejemplo, la leishmaniasis visceral urbana es una zoonosis emergente en la Argentina. En América está producida por la Leishmania infantum, donde el perro sería el principal reservorio y insectos fletominios serían los vectores. Está producida por un parásito, protozoo, del género Leishmania, transmitida por esta Luxonia o este Flebotomus, que es un vector hematófago. Entonces teníamos la Leishmania tegumentaria, cutáneo mucosa, que es común al hombre y los animales.
produce lesiones ulcerosas o nodulares en la piel y también destructivas en nariz, boca y garganta. El hombre y el perro albergan el parásito como huéspedes, pero se infestan accidentalmente otros reservorios como pueden ser roedores, zorros, etc. Recibe distintos nombres populares según el lugar: las úlceras de los chicleros, la uta, la espundia, la lepra de la montaña, pero el más honesto es el de enfermedades desatendidas. Bueno, esto sería una imagen que afecta a poblaciones andinas y selváticas desde antes de la llegada de los españoles, en 1492. Este es de la cultura mochica de Perú, que uno ve cómo tenía destruido el cartílago de la nariz. La leishmaniasis tegumentaria. La lesión cutánea típica es la úlcera. Primero aparece un eritema pruriginoso que evoluciona a pápula, vesícula pustulosa de base indurada y luego a úlcera que se cubre de crosta en días o semanas. La lesión se va extendiendo, no tiende a cicatrizar inicialmente, son lesiones únicas o múltiples. Tiende a confluir con bordes netos, edematosos, de color violáceo, indoloro. Si se retira la costra se ve como un aspecto sangrante en el fondo granulomatoso y si se infectó puede dar, un exudado con mal olor, obviamente con una linfangitis reticular, o sea, un aumento de los ganglios de la región. Siempre son zonas descubiertas, cara, miembros. Es raro en palmas y plantas y cuero cabelludo. Suele cicatrizar y aún después de algunos años aparecer lesiones en la mucosa nasal u orofaringea. Acá tenemos imagen. Bueno, cuando comprometen la mucosa o el paladar blando, las lesiones granulomatosas pueden dar una imagen como en la cruz de Escomel. También pueden evolucionar a ulceraciones en la nariz, como la imagen, que puede producir pérdida de la porción blanda del cartílago nasal y da una nariz tipo tapir o huanucoide. Pérdida de los cartílagos laringeos también, con pérdida de la voz y complicaciones respiratorias por aspiración. Acá ya está cicatrizal la lesión. Esta es una foto tomada en Nicaragua. Por la doctora Lemos, que estuvo en la trinchera, digamos, juntando evidencia y tratando pacientes sobre todo. Leishmaniasis visceral o Calazar, que sería la otra forma, o sea, tenemos la tegumentaria, ahora la visceral. Puede dar fiebre, adenomegalias, esplenomegalia, caquesia progresiva, por la afectación de la médula ósea como parte del sistema mononuclear fagocítico, podemos tener la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia, o sea que hay una pancitopenia. Hipergamaglobulinemia o hipoalbuminemia. Es muy importante el estudio de la médula ósea para hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades mieloproliferativas y las linfoproliferativas. La leishmaniasis infantum, la trópica, la Chagassi y otras pueden producir leishmaniasis visceral. Hay 500.000 casos por año en el mundo. En América los grupos etarios más afectados son los niños. Hay una intensa desnutrición, un cuadro de comienzo brusco en niños pequeños e insidioso a mayor edad con una incubación entre 4 a 10 meses, escasa respuesta celular con predominio de lo humoral y alta mortalidad sin diagnóstico y sin tratamiento adecuado. Bueno, acá vemos
El abdomen globuloso, signo de la gran desnutrición, puede tener un síndrome febril prolongado, esplenomegalia, hepatomegalia, adenomegalia generalizada, anemia progresiva severa, pancitopenia, hipoproteinemia, hipergamaglobulinemia, diarrea, anorexia, disminución de peso lenta y progresiva, astenia y fatiga. Bueno, acá vemos la misma signo-sintomatología. Bueno, entonces tenemos en claro que los hallazgos de laboratorio van a ser anemia, leucopenia, plaquetopenia, hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia, puede haber factor reumatoideo positivo por complejos inmunes circulantes, voy a tener aumento de transaminasas, TGO, TGP 5 veces su valor normal y la gamma GT 3 veces su valor normal, proteinuria y hematuria. El diagnóstico clínico epidemiológico, voy a buscar el parásito en extendidos teñidos con Giense y Wright de vaso, médula ósea, hígado, ganglios linfáticos o cultivo de aspirado de médula ósea como ser los promastigotes. ELISA como serología, se puede hacer test de leishmanina o reacción de Montenegro y reacción de polimerasa en cadena. ¿Cómo es la toma de muestra? Es mejor cuanto más reciente sea la lesión. Se toma del borde de la lesión previa limpieza con solución salina o agua oxigenada. Se aprieta el borde de la lesión entre el pulgar y el dedo índice para poder comprimir el flujo de sangre. Entonces se hace un corte paralelo al borde de la lesión de 5 milímetros por 3 de hondo. Entonces cuando hago el corte, el raspado lo voy a hacer girando. Bueno, también tenemos el aspirado de médula ósea con hipocelularidad, histiocitos con amastigotes de leishmania. Acá también se ve macrófago con amastigotes de leishmania en médula ósea con una tinción de Maigrum walsiensa. Acá también, en un corte de hígado, los amastigotes. La intradermo reacción de Montenegro es para saber si tiene o tuvo leishmaniasis. Si es positiva, el paciente estuvo infectado con leishmania, independientemente de la enfermedad o no. Se coloca 0,1 centímetro cúbico con jeringa tipo tuberculina y se hace una ampollita con el líquido en la dermis. Se marca un círculo alrededor y se lee a las 48 horas. Y más de 5 milímetros si es positiva. Y en el tratamiento tenemos de primera elección antimoniales pentavalentes como antimoniato de hemoglobina, estibogluconato de sodio, anfotericina B, pentamidina y drogas de segunda elección, ketoconazol, paramomicina, allopurinol, miltefosina y tratamiento por métodos físicos, calor local, crioterapia y curetajes. Y con respecto al antimoniato de hemoglobina, el mecanismo de acción sería bloquear la producción de fosfofructoquinasa, disminuyendo así la producción de ATP y afectando la permeabilidad de la membrana parasitaria. Se absorbe muy bien posterior a la colocación intramuscular, alcanzando niveles pico a las 2 horas y se distribuye acumulándose en pelo, piel y tejidos. Se metaboliza a nivel hepático y el 90% se excreta por orina en 24 horas. La dosis es 20 miligramos kilo día por 15 días. En general hay una media entre 20 a 25 días se puede usar.
Y los efectos adversos se hallan a nivel cardíaco, aplanamiento de la onda T, desnivel del ST y disritmias ventriculares. Los criterios de cura para la leishmaniasis visceral es la ausencia de fiebre en 2 a 3 semanas de finalizado el tratamiento y la fiebre desaparece a los 5 días de comenzado el tratamiento. Disminuye la hepatoesplenomegalia en un 50% al finalizar el tratamiento. El test de leishmanina se hace positivo en el 80% de los pacientes curados. Y para finalizar, les dejo la ficha epidemiológica de leishmaniasis cutáneo mucosa visceral.